Esta cabaña está en lo alto de la Sierra Maderas del Carmen, al norte de Coahuila. Aquí es el hogar del oso negro americano, un animal formidable. ¿Qué es esto? Mira, nomás checa la altura que tiene el oso, se para aquí y llega y le muerde hasta arriba. ¿Lo muerde? ¿Son mordiscos? Son mordiscos, sí, del oso. A un oso así estirado, llegan hasta 2 días, estirado así como yo y mordiendo, como hasta 2 días. Nomás por de poco. No, es marca de territorio. La cabaña está dentro de su territorio. Entonces de hecho, se metió. De hecho, vinimos hace 2 días y rompió unos colchones ahí adentro. ¿Cuánto te gasta gasolina normalmente en la moto? Estos también son los Todos son los colmillos. colmillos estos. A ver, hazle así. Y yo que quería esperarlo aquí afuera. Sí, yo te veo desde allá adentro. Con el cámara. Maderas del Carmen es un área natural protegida con un carácter diferente a otras porque tiene dueño. La empresa Cemex, que produce cemento, es la propietaria de esta reserva natural que es supervisada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP. Y esta combinación, pues, ha hecho que este sitio sea intocable. Viajé a Maderas del Carmen acompañando a un grupo de investigadores del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango. Es el CIDIR. Es una unidad académica que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Y los paisajes son formidables. En esta grandeza, este lunar verde, este pequeño manchón, es el área natural protegida Maderas del Carmen. Es una isla en medio de este gran paisaje. Que de aquí para acá siempre habíamos tomado en cuenta que es Maderas, ¿no? Ajá. Aquí estamos en la esquinita sureste aquí del área. Él es José Javier Ochoa Espinosa. Es experto en el manejo de recursos naturales. En aquel invierno en que fui a visitarlos, él fungía como subdirector del área natural protegida Maderas del Carmen y fue uno de los guías. Ahí está esa, mira. Esa de allá a la derecha, se ve inclusive esos picos grandes. Le decía ya a Celia que esos son los picos de Loomis, que son la parte alta de la Sierra de Maderas. Ahí tenemos nuestra antena, nuestra repetidora. Entonces ahí, por cierto, no me traje el radio. De mucha utilidad, ¿no será? Sí, espero que Marta deje. Pero esa es la Sierra de Maderas, la que se ve al fondo. Para allá tenemos que estar hoy en la noche. Como les comento, es un área protegida y es privada. Pertenece a Cemex. Para llegar a ella se requieren tener los permisos tanto de Cemex como de la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP. Aquí estamos geográficamente. Esta esquinita está fuera de las 2 áreas protegidas, tanto del campo como de Maderas, pero ya avanzas unos cuantos kilómetros y ya entras a Maderas del Carmen, ¿verdad? Al polígono federal de la área protegida federal. Y no se puede ir así por la libre nada más, pero sobre todo se tiene o se debe tener un propósito para la visita, un propósito que debe estar enfocado en la preservación o en la investigación. La vegetación que predomina en la parte baja es la del semidesierto, con nopales, con arbustos, con más cactáceas, con plantas de hojas pequeñas también. Y para llegar a la cima se requiere de un vehículo todoterreno, respetando por supuesto el camino. Puede ser en cuatrimotos o en camionetas, que fue como llegamos, pero sin salirnos del sendero. Una vez arriba, el paisaje que se domina es fascinante. ¿Qué kilometraje? Es una amplitud que invita a volar por estos cielos norteños de Coahuila. Esta área natural protegida es refugio del oso negro americano y también del venado cola blanca y de otras especies de animales muy característicos de esta región.
El propósito de este viaje fue buscar a una especie de animal singular, muy característico de este sitio, y como parte de la investigación del grupo de profesores del Politécnico, había que registrar 29. todo. Ajá. 102, Sí. 36.284. Listo. Bosque de Piñonero, Juniperus. Este viaje ocurrió cuando no estaba tan amplia la protección al oso americano, de tal forma que este se convertía en uno de los pocos refugios del oso en Coahuila. Y por el estado de conservación de Maderas del Carmen se ha logrado la reproducción de este gran mamífero, el oso negro americano. Pero ¿Cuántos osos están? no, pues aquí sinceramente No se es sabe, en México es el lugar que más osos tiene. Ah, Y casi estamos estimando casi un oso cada kilómetro, o 1.5 kilómetros cuadrados. Aquí en lo que es en el área de bosque. una población. Es de las más grandes de México. O la más grande. Pues la más, ¿no? Porque pues con eso del taller se vio que en realidad, si no son ustedes, los demás son avistamientos más bien de su área. Sí, sí, desde aquí, lo que es la sierra acá que venían viendo, ahí todo está plagado de osos. Todo, la población ahí no tiene ningún problema. ¿No están monitoreándolos? Nosotros tuvimos un proyecto de 5 años, ahorita ya nomás es protección, ya sabemos lo que hay y todo, más o menos dónde está, dónde se mueven y todo. Ah, sí. Y ya lo que ahorita, pues junto con ellos, es pura protección. Antes sí se cazaba como alimento, de hecho, cuando eran aserraderos, el oso negro lo mataban para comerse. Pero ya los estamos viendo desde, de hecho, en diciembre, enero, hemos estado Ya viendo. te- Pero no hay ya- crías hasta mediados de año. Abril, De- nada, bueno. Ahorita ya están, pero están en las cuevas. están Las que tienen que encerrados. van a salir en abril. Pero hay hembras que traen los sesnos ya desde el año pasado. Entonces ya sí se Están ven. Que ya son grandecillos. de un año de Ya edad. son grandes. Los van a dejar a mediados del año. Ahorita ya les quedan unos meses con ellos. En el camino, antes de llegar a la cima, hay una cabaña hecha específicamente para la observación de la naturaleza. Para los investigadores, solo nos detuvimos para saber si los profesores la consideraban como un buen sitio. No fue así, seguimos adelante. Se mantuvo el propósito de llegar a la cima de Maderas del Carmen. Y por supuesto, había que verificar los caminos para evitar algún inconveniente, el cual no ocurrió porque Celia López trae un excelente vehículo. Al llegar a la cabaña, lo primero que nos mostró Jonás Adán, quien en aquel entonces era el coordinador de investigación y conservación del proyecto El Carmen, pues fueron las mordidas y los arañazos que han dado los osos a la madera de esta cabaña. ¿Me lo indicas? ¿Qué es esto? Mira, nomás checa la altura que tiene el oso. Se para aquí y llega y le muerde hasta ¿Lo arriba. muerde? ¿Son mordiscos? Son mordiscos, sí, del oso. Estamos, Mordiscos, sí. a un oso así estirado. Llegan hasta 2 días. Estirado así como yo y mordiendo. Como ¿Y por hasta qué? 2 días. Nomás por de poco. No, es marca de territorio. La Ah. cabaña está dentro de su territorio. Entonces de hecho, se metió. De hecho, vinimos hace 2 días y rompió unos colchones ahí adentro. ¿Están todavía los colchones rotos? Tiramos casi todo y dejamos uno nada más, que era el mejor y fue el que rompió. Los demás lo tiran. Pero aquí está todo marcado. Todo eso. Todo. Ahí le pusimos un soporte porque ya lo estaba tumbando el poche. De hecho, todos estos son más frescos. El oso negro americano marcando su territorio en Maderas del Carmen. De venado. Mira, primero que es un animal muy, muy inteligente. Es un animal muy, muy inteligente que prácticamente pensamos que sabemos mucho de él o que conocemos en sí la especie, pero realmente son muy inteligentes y siempre nos sorprenden con algo nuevo, ¿no? Y pues son animales que pues, se ganan el respeto de las personas también, son muy independientes, por así decirlo, ¿no? Muy sigilosos en el bosque. Entonces, pues son animales que merecen su espacio y que los protejamos y los conservemos encima.
Aparte que son animales muy importantes en el ecosistema, ¿no? Y conociendo su historia de todo lo que ha pasado la especie en México, pues es muy interesante, ¿no? De participar en su conservación. O sea, son animales que estuvieron casi al borde de desaparecer, ¿no? Porque todavía son considerados en peligro de extinción, pero quedaron muy pocos ejemplares en el país. Al poco tiempo de estar en la cabaña, quienes se acercaron fueron venados cola blanca. Aquí, como les decía, está prohibida la cacería y además hay una vigilancia intensa para evitar la cacería furtiva, ilegal, de tal manera que estos venados no tienen miedo a la presencia del humano, no lo consideran como un depredador como ocurre en los ranchos cinegéticos. Al contrario, muestran demasiada curiosidad hacia los visitantes. Estos venados llegaron a nosotros y estuvieron comiendo a escasos, ¿qué les digo?, 5 o 6 metros de distancia, sin ningún problema. Si se fijan, sus colas están hacia abajo. Esto es una manifestación de que no tienen miedo, de que no están alertas, porque precisamente cuando suben la cola y enseñan esta parte blanca, es una señal de alerta, es la comunicación que establecen con el resto de la manada. Y se acercaron solo por curiosidad, porque también está prohibidísimo alimentarlos. Es decir, no esperan nada del visitante, solo saber pues quiénes son y qué hacen aquí. Lejos, muy lejos de Durango capital y de la comarca lagunera, el equipo de investigadores del Politécnico Nacional viajó hasta Maderas del Carmen no para buscar al oso negro americano, ni tampoco al venado cola blanca. Celia López González, experta en mamíferos, llevaba otro propósito. Estaba buscando a otro animal que le podía revelar muchísimo sobre el comportamiento ambiental. Y este animal no es grande, por el contrario, es pequeño. Se pierde en la maleza, entre las hojas secas de los pinos. Se trata de un animal pequeño, de un roedor, de un pequeño ratón. Peromyscus boylii, le conocen por su nombre científico. Y resulta que este ratoncito es fundamental para identificar las modificaciones climáticas. Quiere más arena. La Sierra Maderas del Carmen, al norte de Coahuila, en la frontera con Estados Unidos, es un área natural protegida. Es propiedad de Cemex y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es la responsable del programa de manejo. Esta reserva tiene toda la protección de los guardaparques, tanto de la empresa como de la propia CONAMP, y no hay un centro poblacional ni industrias a su alrededor que amenacen con algún impacto adverso. Antes de que la comprara Cemex, había aserraderos que aprovechaban la madera, y desde su constitución como área protegida, ya no se extrae un solo árbol. Es un lugar excepcional. Es una isla en medio del desierto de este gran territorio que es Coahuila. Tenemos algo así como 208,000 hectáreas aproximadamente.
Este es uno de los tipos de vegetación pues, no dominantes, porque el dominante es el del matorral de desierto, rosetófilo y micrófilo. Aparte la vegetación riparia, algunas zonas de pastizal natural, como es la zona de la Mesa de los Fresnos, el Jardín, y los bosques de encino, pino y que tiene oyamel, ¿verdad? Y la extensión pues, aproximada de este macizo boscoso debe ser de alrededor de unas 50,000, 60,000 hectáreas. Está intermitente, ¿verdad? Tiene otras partes en la sierra del Jardín, más al norte de aquí, donde hay bosques de pino, pero más pequeños. Yo creo que la importancia de la conservación es darle respeto a los recursos naturales y pensar que pues, son compartidos, ¿no? Entre los seres humanos y la vida silvestre, llámese plantas o animales. Y es importante conservarlos para el ser humano porque también es importante aprovecharlos, pero también pues dejarle algo a las futuras generaciones, ¿no? Como lo dice la definición de desarrollo sustentable. ¿Aquí dónde estamos? Aquí nos encontramos en el aserradero número 2, que está pues, dentro de la zona de preservación del área de protección de flora y fauna Maderas del Carmen. Una de las preocupaciones de José Javier es el manejo forestal del área, porque hay mucha materia orgánica seca que se puede convertir en combustible cuando llegue un incendio. Los acompañé en uno de los recorridos precisamente para verificar las brechas cortafuego y también para identificar los sitios donde hay más materia vegetal acumulada. Viajé a bordo de la cuatrimoto conducida por Omar Pineda Pérez, quien es experto forestal. Las veces que te has quedado acá, ¿cuánto tiempo has durado? Cuando viene la brigada y todo a hacer trabajos, como 10 días más o menos. 10 días, ¿qué has visto en ese tiempo? No, pues es que nada más nos dedicamos a lo que es apilamiento de combustible y todo eso. Entonces, pues, de repente se ve un oso, pero sí, mayormente venados. En esta caminata le pregunté a José Javier qué le gustaría compartir de este sitio. Pues me gustaría que lo conocieran, eso es lo primero que pienso de manera personal. Me gustaría que lo conocieran porque una cosa es desde el punto de vista forestal cómo se vea, y otra cosa es desde el punto de vista natural, lo que significa, ¿verdad? Y significa pues, un bosque muy bonito, único en esta parte del estado. Pero pues que ha sido el tipo de destino que le hemos puesto, ¿verdad? Por tenerlo en conservación. Se va a cobrar la naturaleza en algún momento. Eso va a pasar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Entonces lo que podemos hacer es que sea menos catastrófico, ¿verdad? Eso es manejarlo. Entonces esa es la parte que pienso como profesional. Que hay que hacerle algo. Desde trabajos de restauración a nuestro alcance, que tampoco es mucho lo que le podemos hacer, pero priorizarlos, cuáles son las áreas que tendrías que cuidar más sobre otras. El manejo forestal consiste, entre otras acciones, en retirar toda la materia combustible que pueda llegar a provocar un incendio de magnitudes catastróficas cuando haya alguna tormenta eléctrica. ¿Estos caminos para qué se usaron? Eran caminos de los antiguos aserraderos. Estamos en el 2. A ver si llegamos al entronque del 3. Pues iban de un lado al otro, ¿no? Allá cortaban y por ahí copiaban. Iban bajando la madera por el camino donde llegamos. Pero mientras José Javier y Omar Pineda estaban recorriendo el bosque, ¿qué pasaba en el campamento? Allí, Celia López comenzaba a organizar al equipo de investigadores, que son sus alumnos a nivel maestría y doctorado. Colocarían trampas Sherman. Estas trampas les permiten la captura de los ratones sin que resulten lastimados. Todo esto para su investigación y para identificar las especies que existen en el lugar. El planteamiento de este trabajo fue conocer la distribución de estos roedores,
de Peromyscus boylii. ¿Para qué? Pues para determinar qué tanto se mueven, qué tanto ha cambiado su hábitat, hacia dónde se desplazan si es que se van de allí, porque también son especies significativas en la naturaleza. Entonces lo que hay que hacer también es abrirle tantito tu ratón En el caliente. CIDIR del Instituto Politécnico Nacional con sede en Durango hay una colección de fauna de mamíferos que es fundamental para el conocimiento de las especies que habitan el norte de México. Y esta colección la ha enriquecido Celia López, quien además la custodia. Ella es una experta en mamíferos, está mucho más enfocada en los murciélagos y participa en el estudio de los animales de este territorio y su distribución. Y este fue el caso. Esto formó parte de este trabajo, la distribución de este roedor. Es una. Y la H, que hay cosas buenas, hay cosas muy interesantes. Durante la mañana estuvieron colocando las trampas Sherman muy cerca de la cabaña, porque además al día siguiente había que recogerlas y confirmar la captura de suficientes ejemplares para su estudio. Entre las hojas secas del bosque apenas ocurre un movimiento imperceptible y ahí se alcanza a ver un pequeño cuerpo gris que se detiene unos segundos, que levanta el hocico, que olfatea el aire y desaparece entre las rocas como si nunca hubiera estado allí. Pesa menos de 30 gramos. No ruge, no vuela, no posee un pelaje espectacular. Y sin embargo, uno de los secretos mejor guardados de la Sierra Maderas del Carmen depende de él. Su nombre científico es Peromyscus boylii. Para la mayoría de las personas es apenas un ratón silvestre. Para los científicos, en cambio, representa algo muy distinto. Es una pieza capaz de revelar cómo funciona toda una montaña. La naturaleza nunca distribuye las especies al azar. Cada organismo ocupa un sitio preciso, moldeado durante miles o millones de años por el clima, la altitud, el agua, el suelo, la vegetación y las relaciones que establece con otras formas de vida. Cambiar cualquiera de estas condiciones modifica también el lugar donde una especie puede sobrevivir. En poco tiempo, el equipo de trabajo de Celia López convirtió la cabaña en un laboratorio, donde estuvieron midiendo, pesando, describiendo los ejemplares que fueron capturados. Algunos fueron sacrificados para analizar sus órganos internos. Y también para hacer una lectura de la información genética, que esto es lo que les permite identificar a la especie. Con estos trabajos han logrado descubrir nuevas especies de fauna. Aunque también se requiere el análisis en laboratorio, es parte de la investigación que se realiza. Por eso, cuando un investigador quiere comprender un ecosistema, muchas veces no comienza observando a los grandes depredadores, sino que empieza siguiendo el rastro de los animales más pequeños. Durante años, la mastozoóloga Celia López González, investigadora del Instituto Politécnico Nacional, ha dedicado parte de su trabajo a responder una pregunta aparentemente sencilla. ¿Dónde vive este ratón y por qué precisamente allí? ¿Y cómo se desplaza? La respuesta no está en el laboratorio, sino que está escondida entre los encinos, bajo las piedras, en la profundidad de un cañón o en la sombra que proyecta un bosque durante las horas más cálidas del día. Estos ratones se distribuyen en la Sierra Madre Oriental, occidental, oriental y en el eje neovolcánico. No, voy a generalizar. Difícil es el grandote, o sea, el que originó todo este rollo. Es un ratón que vive en toda la Sierra Madre,
vive acá y vive hasta acá llega, por las partes altas. Lo que se sabe hasta dónde vamos, es que también se debe distribuir en las montañas altas que están aquí en medio. Entre Durango y, o sea, entre la Sierra Madre Oriental y Occidental hay varias cadenas montañosas. Esta es una de ellas y estos bichos vivirían ahí. Los mapas elaborados por investigadores como Celia López González ayudan a identificar corredores biológicos, a definir áreas prioritarias para la conservación, a planear restauraciones ecológicas y anticipar los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas del norte de México. La distancia entre un ratón de montaña y una familia que vive en una ciudad es mucho menor de lo que parece. Ambos forman parte del mismo sistema. Quizá por eso la ciencia insiste en mirar hacia donde casi nadie observa. Algunas veces se ve al oso gigante, pero otras al pequeño ratón. Porque el futuro de un bosque no comienza siguiendo las huellas de ese oso o del puma. Comienza siguiendo el camino silencioso de un pequeño ratón que, sin saberlo, lleva siglos dibujando los verdaderos límites de la montaña.